El cuero cabelludo, que es sinónimo de piel de la cabeza, tiene la característica de tener escasa cantidad de tejido celular subcutáneo, pero siempre presente. Otra característica del cuero cabelludo, en comparación a la piel de otras partes del cuerpo, es que tiene abundante cantidad de folículos pilosos. Más abajo tenemos la aponeurosis profunda, que tiene nombre propio, se llama galea aponeurótica. La galea aponeurótica es la aponeurosis profunda bastante engrosada en el cuero cabelludo, en la cabeza. Y entre la galea aponeurótica y el hueso encontramos tejido areolar, llamado también tejido subaponeurótico areolar o laxo. Este tejido poco compacto permite que el cuero cabelludo pueda deslizarse sobre el tejido óseo, cosa que lo podemos comprobar fácilmente. Tómense ustedes la cabeza y muevan el cuero cabelludo deslizando sobre el hueso y van a notar que se mueve. Quiere decir que la galea aponeurótica no está directamente fusionada al hueso, sino que tiene este tejido areolar que permite que el cuero cabelludo pueda moverse un poco. Más abajo, más profundamente, tenemos el tejido óseo, que está formado por dos tablas de tejido compacto y en el centro, tejido esponjoso que se llama diploe. Otro aspecto importante es que todos los huesos, incluyendo los del cráneo, tienen este tejido que los rodea que se llama periósteo y otro tejido profundo que se llama endósteo. Periósteo y endósteo. El periósteo del cráneo se llama pericráneo, pero en verdad es el mismo periósteo. El periósteo y el endósteo en los huesos, en todos los huesos del organismo o en casi todos, se caracteriza porque tiene células pluripotenciales. Se llaman células madre pluripotenciales. Estas células son capaces de producir fibroblastos, condroblastos o osteoblastos, es decir, pueden formar tejido conectivo, pueden formar tejido óseo o tejido cartilaginoso, de acuerdo a las circunstancias. Cuando hay una fractura, por ejemplo, estas células se dirigen a formar osteocitos para formar hueso y de esa manera se forma el callo óseo. En algunas circunstancias pueden dirigirse para formar fibroblastos, como ocurre con la dura madre, porque la dura madre proviene del periósteo, pero como dijimos, algunas de sus fibras pueden formar tejido conjuntivo. La dura madre, entonces, es tejido conjuntivo, es una lámina gruesa, es una de las meninges que cubre el sistema nervioso central, pero es tejido conectivo. Proviene del endósteo, de los huesos del cráneo. Como ya hemos visto anteriormente, esta dura madre está íntimamente adosada al tejido óseo, de tal manera que el espacio que queda entre la dura madre y el hueso es un espacio virtual, es un espacio potencial, que solamente se va a hacer real, por ejemplo, cuando hay un hematoma epidural, cuando existe una ruptura de la arteria meningia media. El cuero cabelludo, la aponeurosis epicraneal o también galea aponeurótica, el tejido areolar laxo y el hueso, con sus dos tablas compactas y al centro diploe. Las venas que pasan por el diploe se llaman venas diploicas, vena diploica.
Hay otras venas que se llama emisaria. La vena emisaria, en cambio, es una vena que atraviesa toda la pared ósea, de tal manera que anastomosa venas que están venas superficiales que están en el cuero cabelludo, con venas que están dentro del cráneo. En esta imagen podemos apreciar también las tres meninges, que son la dura madre. Vamos a ver, la dura madre. Hemos visto que no existe, acá nos está hablando de interfaz dura madre cráneo, aquí. Localización del hematoma epidural. Dura madre. Aracnoides. El aracnoides, que está formado por trabéculas, entre las cuales circula el líquido cefalorraquídeo. Y finalmente la pía madre, que está pintada acá de verde, que está íntimamente cubriendo al tejido nervioso. Entonces tenemos dura madre, aracnoides y pía madre. Las tres meninges son tejido conectivo, incluyendo la pía madre. Todo es tejido conectivo. Más adelante, en neuroanatomía, estudiaremos estas pequeñas granulaciones aracnoideas que permiten que el líquido cefalorraquídeo pase del espacio subaracnoideo a la circulación general. Músculos de la cara. Los músculos de la cara también se pueden llamar músculos de la mímica o músculos de la gesticulación. El accionar de estos músculos van a permitir que nosotros podamos gesticular, es decir, hacer diferentes movimientos de la mímica que nos van a permitir un sinnúmero de movimientos. Por ejemplo, vamos a citar algunos de ellos, como fruncir el ceño, arrugar la frente, abrir y cerrar los párpados, pestañear. El ala de la nariz también podemos abrirla levemente haciendo un movimiento que se llama aleteo nasal. Con la boca, múltiples movimientos, como por ejemplo succionar, soplar, abrir y cerrar la boca, etc. ¿No? Mostrar los dientes, etc. Todos estos músculos nos permiten gesticular, hacer movimientos de la mímica. Es amplísimo la cantidad de movimientos que pueden hacer en forma sinérgica. Sería excepcional que actúe un solo músculo al mismo tiempo. Generalmente lo hacen en conjunto, de manera sinérgica. De tal manera que cuando nosotros observamos un rostro, podemos darnos cuenta incluso que somos capaces de transmitir emociones a través de la mímica. Se nos nota cuando estamos tristes, cuando estamos alegres, cuando estamos coléricos, cuando estamos deprimidos. ¿No? Todo esas, cuando tenemos actitud de sorpresa, ¿no? Todo se puede notar a través del rostro humano. Aquí tenemos, por ejemplo, músculos como el músculo frontal, como dijimos, arruga la frente, superciliar, permite ceñir el ceño. Este músculo orbicular de los párpados tiene dos porciones. El músculo orbicular tiene dos porciones, una porción orbicular y una porción palpebral. La porción orbicular nos permite cerrar fuertemente los ojos. Y en cambio, la porción palpebral nos permite una función importantísima que se llama pestañear. Es decir, cerrar brevemente el párpado superior. Acción muy importantísima para esparcir las lágrimas y mantener húmedo el globo ocular. Más abajo tenemos, por ejemplo, acá cigomático mayor, cigomático menor, elevador del bárbaro superior
que nos pueden servir para mostrar los dientes superiores, como en el acto de gruñir, por ejemplo, o la boca, que tiene muchos movimientos, ¿no? Básicamente, por ejemplo, el acto de succionar, muy importante en la alimentación. El buccinador es un músculo que va a servirnos para el acto de soplar o silbar. El risorio, cuando se contrae, nos permite mostrar los dientes durante la sonrisa, ¿no? Y otros músculos que nos permiten bajar los labios, mover de un lado para otro, como es el cuadrado del mentón, borla del mentón, triangular de los labios. Cuando estuvimos estudiando cuello, también dijimos que el cutáneo del cuello o platisma es considerado un músculo de la mímica. Primero, porque contribuye a hacer mímica. Segundo, porque es inervado por el nervio facial. Todos los músculos de la mímica, todos los músculos superficiales de la cara, incluyendo el platisma, están inervados por el nervio facial, sin excepción. Todos los músculos de la mímica están inervados por el nervio facial. Esta imagen no solo es para recordar la anatomía del maxilar inferior, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, este pequeño declive que se llama línea oblicua o el agujero mentoniano, sino para ver, por ejemplo, ya la inserción del macetero, que es el músculo de la masticación. Vamos a ver la diferencia. La arteria y vena faciales, pero lo más importante que quiero decirles es que algunos músculos superficiales de la mímica tienen origen en estructuras óseas, ¿no? Pero todos tienen inserciones en capas profundas de la piel. Algunos tienen orígenes en el hueso, como por ejemplo el buccinador, el triangular de los labios. Esto es cutáneo del cuello, el platisma, ¿no? Borla de la barba, cuadrado de la barba. Algunos tienen origen en estructuras óseas, pero su característica principal es que estos músculos son superficiales. Están justo en las capas profundas de la piel. Estos también son músculos superficiales. Así se consideran, a excepción de este de abajo que estoy señalando, y que está de una tonalidad diferente, que es el esternocleido mastoideo. Este es el músculo que se llama occipito frontal. Este es el vientre frontal y el vientre occipital del músculo occipito frontal, que están unidos por la galea aponeurótica. Están unidos por la galea aponeurótica. Estos músculos también son músculos de la mímica. Otros músculos de la mímica son el auricular superior, auricular anterior y auricular posterior. Nombres fáciles de recordar porque su nombre nos indica, ¿no? Auricular anterior, auricular superior, auricular posterior. Con la introducción, estábamos hablando de los músculos auriculares. Todos estos músculos son músculos de la mímica y por lo tanto también son inervados por el nervio facial. Vamos a hablar sobre la vascularización arterial de la cara. Básicamente aquí intervienen solamente dos fuentes, digamos, de
irrigación, que es la carótida externa y la carótida interna, pero sus ramas. A ver, vamos a ver qué ramas de la carótida externa intervienen en la irrigación de la cara, la arteria facial, obviamente. Con sus ramas, labial inferior, labial superior, arteria del ala de la nariz y su rama terminal, que es la arteria angular. Otra de las ramas que interviene es la temporal superficial, es la rama terminal de la carótida externa, sus ramificaciones, todo lo que está en rojo. Y observen aquí, en rojo también es la arteria infraorbitaria. La arteria infraorbitaria, como ven acá, es rama de la arteria maxilar interna, pero la arteria maxilar interna es a su vez rama de la carótida externa. Entonces, todo lo que está en rojo son ramas de la carótida externa. Interviene la arteria facial, temporal superficial, infraorbitaria. Y todo lo que está en negro son ramas de la arteria carótida interna. Son ramas de la arteria oftálmica. Esta partecita de la frente son ramas de la arteria oftálmica. La arteria facial, que hemos visto sus ramas, la arteria temporal superficial, también sus ramas, quizá acá para ver también la arteria occipital, ¿no?, que pasa por dentro de la apófisis mastoides, aquí perfora el trapecio y da ramas hacia la región posterior del cráneo, con ramas paralelas a las ramificaciones del nervio occipital mayor de Arnold. Y la rama quizá más importante de la carótida externa, que es la maxilar interna, con sus 15 a 17 ramas, que las vamos a ver más adelante. Esta imagen solamente es para mostrar que en lo que se refiere a al drenaje venoso de las ramas superficiales o de las estructuras superficiales del cráneo, ¿no? Su característica es que hacen paralelismo con las arterias. Aquí, por ejemplo, tenemos la arteria temporal superficial y también la vena temporal superficial, ¿no? Entonces son sus ramas que corren paralelas, siempre en paralelismo, paralelas. Incluso vean la arteria facial, que corre paralela a la vena facial. Sus ramas terminales también, ¿no? Hasta tienen el mismo nombre. Angular, arteria angular, vena angular, corren paralelas, todas ellas. La arteria occipital también paralelas. Este paralelismo no se cumple estrictamente en las ramas profundas. Quizás se cumplan en un 80%, pero no como en las superficiales, casi al 100%. Para recordar también cómo se forma, por ejemplo, la yugular externa de la unión de la auricular posterior con la retromandibular. La retromandibular está dentro de la parótida y la retromandibular a su vez se forma de la unión de la vena maxilar interna con la vena temporal superficial. La vena facial, que corre paralela a la arteria facial, termina en la yugular interna. La yugular oblicua que vemos acá es una ramita anastomótica entre la yugular externa y la yugular interna. La vena facial termina en la yugular interna. A veces las venas facial, tiroidea superior y lingual se juntan y forman un solo tronco que se llama tronco tirolinguofacial. Y la facial está terminando por su cuenta. A la vez eso es la región parotídea. Estos son sus límites. Aquí tenemos la región parotídea. Habíamos dicho, cuando estudiábamos cuello,
Este es el límite superior de la región cervical. Desde el mentón, borde inferior de la mandíbula, ángulo de la mandíbula, línea imaginaria que va del ángulo de la mandíbula a la apófisis mastoides. Como se dan cuenta, la región parotidia está por encima de esta línea imaginaria y por lo tanto pertenece a la cabeza, por eso la estudiamos ahora. Sus límites, la vamos a ver. Acá, por ejemplo, el límite anterior podría ser la borde posterior de la rama del maxilar, pero en verdad su límite es el músculo macetero. Y es que tenemos que comprender nosotros que cuando hacemos un dibujo esquemático y comparamos a veces algunas fosas, las comparamos con figuras geométricas, es solamente por puras razones didácticas, ¿no? Así, por ejemplo, la pirámide axilar no es exactamente una pirámide, ¿no? Igualmente, cuando estudiamos oído, vamos a comparar la caja del tímpano con un cubo, y exactamente no es un cubo, pero prácticamente es una regla mnemotécnica. Los límites de la región parotidia: hacia arriba el arco cigomático, hacia abajo el vientre posterior del digástrico, hacia adelante el músculo macetero, hacia atrás el conducto auditivo externo y el borde anterior del esternocleidomastoideo, hacia adentro el músculo pterigoideo interno, la apófisis estiloides y el bancarotídeo. Por ejemplo, vemos que anteriormente está el macetero, hacia abajo está el vientre posterior del digástrico, hacia atrás está el orificio auditivo externo y una parte del borde anterior del esternocleidomastoideo. No vemos la cara externa, que es prácticamente piel, tejido celular subcutáneo, y la cara interna, ¿no?, donde están estos elementos que dijimos, ¿no?, hacia adentro. Entonces, hacia adelante está el macetero. Hacia atrás está, dijimos, el apófisis estiloides, el bancarotídeo, ¿no?, y la yugular interna. Acá, no. Músculo pterigoideo interno, apófisis estiloides, bancarotídeo. Claro, bancarotídeo, entonces está la vena yugular también. Apófisis estiloides y pterigoideo interno. Estas tres, fíjense: pterigoideo interno, bancarotídeo, apófisis estiloides. Bueno, como digo, no es la glándula parótida. Se dice que tiene forma piramidal, pero vean ustedes, no es tan piramidal. Pero sirve para que podamos hablar de una base y un vértice. Base superior, vértice inferior. Una cara externa, una cara interna, una cara anterior, una cara posterior. Ahora veamos, si nosotros hacemos un corte a través de la glándula parótida, tenemos esta imagen. Imagen que la tenemos replicada aquí en la imagen de la derecha. Y entonces aquí nos podemos dar cuenta, ¿no?, que la región parotidia está ocupada casi íntegramente solo por la glándula parótida. Y vemos sus relaciones más importantes: apófisis estiloides, atrás tenemos la apófisis mastoides, de la apófisis mastoides viene el digástrico y el esternocleidomastoideo. Pero veamos acá, por ejemplo, para ver sus relaciones. Recordemos, por ejemplo, que acá tenemos la vena yugular interna que está saliendo del cráneo por la fosa yugular, junto con los nervios 9, 10, 11, o sea, glosofaringio, vago, ¿no?, espinal, salen juntos. Y muy junto también está el hipogloso, que sale por el agujero condilio anterior. Y obviamente aquí está el bancarotídeo. Ahora, si nosotros vemos la misma glándula, vemos que aquí está
la arteria carótida externa, que dijimos atraviesa, perfora la glándula parótida. Y cuando está atravesando a la glándula parótida, emerge la arteria maxilar interna. Por aquí sale la arteria maxilar interna. Se llama justamente maxilar interna porque está pasando paralela a la cara interna de la rama del maxilar. También por acá tenemos el trayecto del nervio facial, séptimo par craneal. Recordemos que acá está la apófisis estiloides y acá la apófisis mastoides. Entre estas dos está el agujero estilomastoideo, por donde sale el nervio facial. Estos músculos macetero, tiroideo, son músculos de la masticación. Los vamos a ver un poquito más adelante. Esta es una imagen un poco más grande. Bueno, se ve lo mismo, pues exactamente, pero no sirve para poder estudiar relaciones, para poder darnos cuenta qué estructuras están al lado de cuál. Y de paso vemos, ¿no? Estamos viendo la fosa o la región parotidia. Otra vez acá, la región parotidia, pintada de verde, la parótida, como dijimos, atravesada por la arteria carótida externa y también por la vena, en este caso, retromandibular. El nervio facial, aquí está la apófisis estiloides, apófisis mastoides, entre los dos emergiendo el nervio facial. El nervio facial entra dentro de la glándula parótida y allí se ramifica. Y ya dijimos, el nervio facial da inervación motora a todos los músculos de la mímica. Y acá tenemos las ramificaciones para todos los músculos de la mímica. La arteria carótida externa, su rama terminal es la temporal superficial, acompañada de la vena temporal superficial y del nervio aurículo temporal. Sin embargo, hay que reconocer que el nervio aurículo temporal no es rama del nervio facial. Este nervio es sensitivo rama del maxilar superior, de V3. En cambio, este nervio facial, estas ramas son puramente motoras para los músculos de la mímica. Una fotografía de un cadáver disecado y vemos que la realidad, no, obviamente, si nosotros comparamos con lo que nos han dicho que tiene forma piramidal, ya es difícil de poderlo imaginar. Pero en fin, aquí tenemos la glándula parótida, todo esto es la región parotidia, ya hemos dicho sus límites. El 14 es una extensión inconstante de la glándula parótida. Aquí con el número 15 estamos viendo el conducto de Steno, que pasa superficial al músculo macetero. Las fibras terminales del nervio facial, ven acá que están dando inervación sensitiva a los músculos de la mímica. Aquí están los músculos de la mímica, fíjense, disecados muy cuidadosamente porque son muy superficiales. Acá puede verse el triangular de los labios, borla del mentón, orbicular de los labios, cigobático mayor, cigobático menor, etc. El nervio facial. Nosotros hemos estudiado el nervio glosofaringio, un nervio craneal, uno de los nervios, digamos, complejos, porque hemos visto que tenía hasta 5 tipos de fibras que transporta este nervio. El nervio facial también es un nervio un poco complejo. Fíjense, tiene fibras motoras, fibras sensoriales, en este caso gustativas, fibras de sensibilidad general y también fibras parasimpáticas.
Más adelante vamos a ver un pequeño video sobre el nervio facial que nos va a ayudar a comprender un poquito más este nervio. Es un nervio facial, es un nervio mixto con función principalmente motora. Ya sabemos que da inervación motora a todos los músculos de la mímica y también tiene función sensitiva especial. Cuando decimos sensitiva especial nos estamos refiriendo a los sentidos, en este caso al sentido del gusto. Entonces tiene nervios gustativos. La función motora es para los músculos de la mímica. La función sensorial es para recoger el sentido del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. Vamos a ver en neuroanatomía el nervio intermediario de Prisberg. Esto se ve en el nacimiento, en el origen aparente del nervio facial. Sensibilidad general, porque da algunas fibras sensitivas. Cuando hablamos de sensibilidad general, hemos dicho que estamos hablando de dolor, tacto, calor y frío. Esas 4 sensaciones es la sensibilidad general. Esa sensibilidad general, el nervio facial inerva piel del dorso de la oreja y conducto auditivo externo. Y visceral, como estamos viendo, visceral porque lleva fibras parasimpáticas para las glándulas lacrimales y para las glándulas salivales. Esta imagen solamente es, ya conocemos nosotros el hueso temporal, sus partes, su porción escamosa, su parte del arco cigomático, conducto auditivo externo, apófisis mastoides, apófisis estiloides. Y quizá aquí lo más importante que quiero que veamos es esta fisura petrotimpánica, que queda en esta zona, una pequeña fisura que se llama así, ¿no? Que está limitándose justo por detrás de la cavidad glenoidea. Se llama fisura petrotimpánica. ¿Qué importancia tiene la fisura petrotimpánica? Pues por aquí emerge ese nerviecito que se llama cuerda del tímpano, que es rama del nervio facial, se incorpora al nervio lingual y da inervación gustativa a los 2/3 anteriores de la lengua. Entonces, cuando hablemos del nervio cuerda del tímpano, recuerden que está saliendo del cráneo por la fisura petrotimpánica y es rama del nervio facial. Hay ramas intracraneales del nervio facial y hay otras ramas extracraneales. Las ramas intracraneales tenemos el petroso superficial mayor y menor, que van a llevar fibras parasimpáticas. Cuando estudiamos oído vamos a ver los músculos, los huesecillos de la cavidad timpánica, el martillo, yunque, estribo, y existen 2 pequeños músculos, músculo del martillo y el músculo del estribo. Pues el músculo del estribo está inervado por el nervio facial. Ya conocemos el nervio cuerda del tímpano, aquel que sale por la fisura petrotimpánica. Y hay una rama anastomótica para el vago. Este es el nervio facial, pero también tenemos parte del nervio trigémino, las 3 ramas del trigémino, V1, V2, V3, V3, llamado también nervio oftálmico maxilar superior, maxilar inferior. Este es el nervio facial. El nervio facial dijimos que tiene diferentes fibras, ¿sí? Básicamente parasimpáticas, motoras y sensitivas y sensoriales. Por ejemplo, acá tenemos las fibras sensoriales gustativas de los 2/3 anteriores de la lengua, ¿no? Que pasan por el nervio lingual, por la cuerda del tímpano, hacen anastomosis en el ganglio geniculado y van al tronco,
van al bulbo raquídeo, al tronco encefálico. Tenemos también fibras parasimpáticas de las glándulas submaxilares sublinguales. En este caso, se describen de arriba para abajo. Fibras parasimpáticas también hacen sinapsis en el ganglio óptico. Aquí no. Las parasimpáticas no hacen sinapsis acá. Vean que sigan de frente por cuerda del tímpano. Aquí hacen sinapsis en el ganglio submaxilar y innervan a las glándulas salivales. Y otras fibras también parasimpáticas que hacen sinapsis en el ganglio pterigopalatino para las lágrimas, para las glándulas lacrimales. Luego de estas ramas que las hemos estudiado acá, intracraneales, por ejemplo, el petroso superficial mayor es rama, cuerda del tímpano, son ramas intracraneales del nervio facial. Luego el nervio facial continúa su trayecto y sale por el agujero estilomastoideo y a partir de acá tiene fibras puramente motoras. El nervio facial emergiendo del agujero estilomastoideo y sus ramas motoras. Antes de que ingrese a la glándula parátida, da dos ramas motoras. Este nervio que se llama auricular posterior, que da inervación motora a la porción occipital del músculo occipito frontal y a estos músculos auricular superior, auricular posterior. Como dijimos, estos músculos son considerados también de la mímica y por lo tanto son inervados por el nervio facial. Un tronco nervioso que va a dar inervación motora al vientre posterior del digástrico y al estenoioideo, músculos supraioideos que ya los conocemos. Luego, el nervio ingresa dentro de la parótida y ahí se divide, para finalmente dar inervación motora a todos los músculos de la mímica. Ramas temporales, cigomáticas, bucales, marginales y cervicales. Vamos a verlo más adelante un poquito más en detalle esto. Por lo pronto acá tenemos el músculo macetero y el conducto de Stenón, el conducto parotidio o conducto de Stenón, ¿no? Emerge de la glándula parótida, pasa superficialmente al macetero, cuando llega a su borde anterior, se dobla en 90 grados, perfora el buccinador y a través de una pequeña papila derrama su contenido de saliva, ¿no? Esta papila se encuentra frente al segundo molar superior. Frente al segundo molar superior. Otro detalle interesante es el siguiente. Acá nosotros tenemos el orificio auditivo externo y acá tenemos la comisura de la boca. Comisura de la boca. Entonces nosotros podemos trazar una línea imaginaria entre ambos. Fíjense, vamos a trazarlo. Ahí está la línea imaginaria. ¿Qué sucede? Que coinciden con el conducto de Stenón. Pero el conducto de Stenón no lo vemos. Pero sí vemos el conducto auditivo, el orificio auditivo externo, y sí vemos, por anatomía de superficie, la comisura labial. ¿Para qué nos sirve esto? Primero, obviamente, para reconocer dónde está el conducto de Stenón. Segundo, porque nos puede servir en lo siguiente. El paciente puede recibir un corte, una agresión por mano ajena, no puede recibir un corte en esta zona y comprometer el conducto de Stenón. Por lo tanto, si nosotros tenemos un paciente que tiene un corte profundo
en esta zona que está atravesando esta línea que nos avisa que aquí está el conducto de esteno, probablemente haya sección del conducto parotídeo. ¿Por qué? Porque hay que repararlo. No lo vamos a poder hacer en ese momento, simplemente suturamos la herida, pero lo enviamos a un centro especializado para que pueda repararse el conducto parotídeo. El nervio facial, perdón, estamos aquí. Fíjense, el nervio facial, ya vimos sus dos ramitas motoras. Aquí está saliendo del agujero estilomastoideo. Cuando sale, pero antes de perforar la glándula parótida, da estas ramitas. Dentro va a dar estas dos divisiones, que es el tronco temporofacial y cérvico-facial. Y de allí salen las ramas. Rama temporal, cigomática, bucal, marginal y cervical. Más adelante vamos a conocer una mnemotecnia para recordar estos nombres. Todas estas ramificaciones ya hemos dicho que sirven para dar inervación motora a todos los músculos de la mímica. Bien, entonces estamos hablando de los músculos de la mímica, blanco, amarillo y verde. Aquí tenemos el nombre del ganglio ciliar oftálmico. Estos ganglios están anexados a las 3 ramas del trigémino. Por eso en amarillo dice anexado a V1, anexado a V2, anexado a V3 y anexado a V3. En verde es de qué nervio reciben las fibras parasimpáticas. Por ejemplo, el ganglio oftálmico o ciliar recibe fibras parasimpáticas provenientes del nervio oculomotor. El ganglio estenopalatino o de Meckel recibe fibras parasimpáticas provenientes del nervio facial. El ganglio submaxilar recibe fibras parasimpáticas también del nervio facial. El ganglio óptico recibe fibras parasimpáticas del glosofaringio. Esto lo hemos visto al estudiar el nervio glosofaringio. Entonces tenemos el ganglio ciliar anexado a V1, el ganglio esfenopalatino o de Meckel anexado a V2, submaxilar anexado a V3, el ganglio óptico anexado a V3, también V3, V3. También nos da información a dónde se dirigen estas fibras parasimpáticas. En el caso del ganglio óptico, las fibras que salen de él van al músculo esfínter de la pupila y al músculo ciliar. Los dos quedan dentro del globo ocular. Las del ganglio esfenopalatino van a la glándula lacrimal. Las del ganglio submaxilar van a las glándulas salivales sublingual y submaxilar. Las del ganglio óptico van a la glándula parótida. Acá tenemos las ramas terminales del nervio facial. Mediante una mnemotécnica dice, tu zumbido bloquea mi concentración. Simplemente las primeras palabras, las primeras letras, ¿no? Tu zumbido bloquea
mi concentración. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, acá sería, ¿no? Un DT zumbido bloquea mi concentración. La primera letra es la que manda, ¿no? Esta imagen no la vamos a entender si no vemos esto primero. Esta es la distribución, pues es el estudio, es una visión de los territorios sensitivos del nervio trigémino. Como ven, el nervio trigémino da inervación sensitiva a toda la cara. El nervio trigémino da inervación sensitiva a toda la cara. Y está dividido, fíjense, en verde es el territorio sensitivo de V1, nervio oftálmico. En celeste es el territorio sensitivo de 1-2, o sea, del nervio maxilar superior. Y este es el territorio sensitivo, el rosado intenso, del nervio V3, o maxilar inferior, o mandibular. Aquí atrás están este territorio sensitivo del nervio occipital mayor largo, o sea, rama dorsal de cervical 2. Más abajo es cervical 3, y acá son ramas del plexo cervical. Hemos dicho que el nervio facial da también inervación sensitiva a esta zona. Músculos de la masticación. Los músculos de la masticación son 4. 2 externos, 2 internos. Macetero. El músculo macetero se origina en el arco cigomático y se inserta en la cara externa de la rama del maxilar y en el ángulo del maxilar inferior. Macetero. Es considerado el músculo más potente de todo el organismo, quizá a excepción del útero femenino durante la expulsión del feto, y tiene una fuerza también tremenda. En el circo a veces observamos personas, artistas, que mueven un aparato con una soga del cual pueden colgar todo el peso de su anatomía, ¿no? Es por eso, para poder apreciar lo potente que es este músculo. El otro es el temporal, músculo temporal que se inserta, que se origina en la fosa temporal y se inserta en la apófisis coronoides del maxilar inferior. Como ven, este músculo está ocupando gran parte del espacio que queda entre el arco cigomático y el cráneo. Estos músculos básicamente van a servir durante la masticación en cerrar fuertemente los dientes para triturar los alimentos. Cerrar. Los músculos pterigoideos son el pterigoideo externo y el pterigoideo interno. El pterigoideo externo se va a originar en la cara externa, del apófisis pterigoides, y el vientre superior en el ala mayor del esfenoides, en la parte más inferior. Ambos se insertan en la cápsula de la articulación temporomaxilar. El pterigoideo interno se origina en la fosa pterigoidea. La fosa pterigoidea es una pequeña fosa que queda entre las dos alas de la apófisis pterigoides, porque la apófisis pterigoides tiene dos alas, una ala externa y una ala interna. Bueno, de la fosa pterigoidea sale y se inserta en la cara interna del ángulo de la mandíbula. Estos dos músculos, en contraposición a estos, mueven la mandíbula en forma lateral y también de adelante hacia atrás, de tal manera que junto con el macetero y el temporal ayudan a triturar adecuadamente los alimentos.
Como dijimos, estos músculos de la masticación están inervados por el nervio V3, o sea, por el maxilar inferior. Tenemos un corte frontal a través de la rama, a través del maxilar inferior, para poder delimitar aproximadamente lo que es la fosa infratemporal. Todavía no hemos estudiado la fosa infratemporal, así que no vamos a todavía ver eso, sino simplemente la ubicación de los músculos de la masticación. Macetero, temporal, pterigoideo externo, pterigoideo interno. Toda esta zona que tenemos el arco cigomático. Lo que está debajo del arco cigomático se llama fosa infratemporal, y lo que está por encima del arco cigomático es la fosa temporal simplemente. Y aquí vamos a ver algunas aplicaciones clínicas, principalmente la parálisis del nervio facial. La parálisis del nervio facial puede tener muchas causas. La causa más frecuente es posiblemente viral de una parálisis que se llama parálisis de Bell, o llamada también parálisis a priori, porque se desencadena a veces por un cambio brusco de temperatura. Aquí el paciente que ustedes ven puede cerrar el ojo sano. Aquí la parálisis es del lado derecho. Por eso es que el paciente se le ordena cerrar los párpados y el paciente cierra solamente el lado sano. El lado derecho no lo puede cerrar porque aquí está paralizada el orbicular de los párpados. Incluso cuando duerme no logra cerrar los ojos y el paciente debe usar un esparadrapo que lo cierre, porque si no puede resecar la conjuntiva y, lo que es más importante, la córnea. Si al paciente se le diga que muestre los dientes o que sonría, lo va a poder hacer solamente por un lado. El otro lado está paralizado. Esa es la parálisis del nervio facial.